La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que este es el espacio en el que desde hace 12 años, casi 12 años, estamos tratando de mostrarle cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Simpáticamente, que no son nada más que asesores de políticos, de empresas, encuestadores, bueno, esos profesionales que cambian, ¿no?, la opinión pública. Le cuento rápidamente que vamos a tener una encuesta sobre cómo está la imagen de Cristina Kapitanich. Bueno, el estreno de Kapitanich muy bien al principio, derrapando en la tercera semana de su gestión como jefe de gabinete con este bochorno, más que bochorno, esta locura de dejar que se incendie una provincia simplemente porque el que gobierna no coincide con la ideología del que gobierna en la Casa Rosada. Una cosa tremenda. Vamos a analizar un poco a Miguel Ángel Pichetto, que es el jefe de los peronistas en el Senado, que votó el Código Civil y dijo: yo lo voto por obediencia, pero esperemos que estos diputados lo cambie. Toda una señal sumamente interesante. Y vamos a arrancar con un tema que a mí me parece sumamente importante. Vení. En la hora de Maquiavelo decimos siempre: cuidado con la opinión pública argentina, que está solidificada en una especie de endiosamiento del Estado. En un país en donde el Estado ha demostrado que no puede hacer absolutamente nada bien. Demostró esta semana que pasó que en educación, en donde el rol fundamental, a pesar de que por supuesto hay gestión privada de la educación, pero el rol fundamental lo tiene el Estado, en un país que alguna vez fue señero, fue líder mundial, gracias a Sarmiento, fue líder mundial en educación pública y obligatoria, bueno, demostró que en educación hemos caído dentro del contexto latinoamericano. Ya no somos más líderes mundiales, estamos mal en América Latina. Pero también demostramos que cuando tenemos una línea aérea perdemos 3 millones de dólares por día, cuando manejamos el fútbol perdemos fortunas, los trenes son un desastre, todo el transporte es un desastre, la energía, hemos perdido no solamente nuestro autoabastecimiento, sino que la Argentina hoy está lejísimos de volver a eso después de 12 años de desinversión absoluta. Entonces la pregunta que nos hacemos: si no hay nada que el Estado argentino haya podido hacer bien, ¿por qué la opinión pública sigue endiosando al Estado y de alguna manera repudiando que todo lo que pueda hacer el Estado lo hagan privados? Vamos a hablar con un colega experto, porque realmente yo creo que es el tema de estos 2 años que van a venir. Y un comentarito. La Argentina es un país que adora los mitos. Yo les recomiendo que vea la película de Juan José Sebrelli, El Olimpo Vacío, donde trata de los mitos argentinos. Y tengo la sensación, espero equivocarme, tengo la sensación de que estamos construyendo los argentinos un nuevo mito, un mito parecido al de Argentina con una cosecha se salva. Bueno, ese nuevo mito podría ser Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque incluso un economista dijo: bueno, cuando funcione Vaca Muerta, la Argentina va a tener tantos dólares que nos van a salir por las orejas y hasta va a ser un problema de tantos dólares que vamos a tener. Varios expertos, tuvimos uno la semana pasada en el programa de Roberto García, pero yo tengo una muy buena fuente en el exterior que advierten: cuidado con Vaca Muerta, hay petróleo ahí y hay mucho petróleo, pero el costo de sacarlo es altísimo y para los próximos años esto es una quimera. Por lo tanto, cuidado con un país que cree que con una cosecha nos salvamos o con Vaca Muerta nos salvamos, que puede no ser así y se puede estar generando una gran frustración en la opinión pública que puede llegar a tener consecuencias muy graves. Esa fue la perorata. Quédate en esta hora de Maquiavelo. ¿Por qué el endiosamiento del mercado es un peligro si no cambia esa opinión pública? No te vayas. La hora de Maquiavelo.
presenta Petrobras. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. La hora de Maquiavelo. Es Luis Beldi el que está viendo, es colega periodista, colega de ámbito financiero de hace muchísimos años, y mucha gente lo conoce porque es experto en el tema penitenciario. Escribió un libro muy famoso, Los 12 Apóstoles, sobre motines carcelarios, pero yo te invito, Luis, porque te escuché una vez hablar muy profundamente sobre el tema de las privatizaciones en tu programa de radio en FM Identidad. En FM Identidad, que va todas las tardes en la semana. Y me preocupa mucho el tema porque me da la sensación de que en la Argentina la opinión pública terminó endiosando al Estado, ¿no? El eslogan del kirchnerismo, uno de los principales eslóganes, además de la década ganada, es el Estado presente. Ese Estado presente que fracasó en educación, fracasó en el fútbol para todo, en absolutamente todo, pero las encuestas están mostrando que la opinión pública sigue endiosando al Estado. Contanos un poco de por qué en Argentina se llegó a las privatizaciones. En los 90 hubo una fiebre de privatizaciones en el mundo, pero en la Argentina ya no era un debate si era preferible tener más Estado, menos Estado, más sector privado, menos sector privado. En la Argentina el tema del Estado ya es un tema moral, así que no tiene debate. Cuando alguien es incorregible, no podemos pretender cambiarlo. Entonces, el Estado argentino siempre fue corrupto. ¿Por qué va a administrar bien las empresas? Entonces, todo lo que le podamos sacar al Estado argentino de su administración, de su alcance, está bien. Es una medida sana. ¿Por qué? Porque no es un Estado honesto. Nosotros no le podemos confiar a alguien que no es honesto. Nuestros teléfonos, nuestros ferrocarriles, la educación no queda más remedio, el gas, el petróleo. Sí, pero hasta la educación realmente hasta ahora viene capotando. YPF tenía 53.000 empleados Claro. antes de la privatización. Ferrocarriles 120.000. Se hacía una licitación, por ejemplo, yo me acuerdo que escribí de uniformes de guardia. ¿Te acuerdas un uniforme que dice que el guardia siempre tenía los pantalones por arriba de los tobillos, nunca era medio, un desastre? Bueno, esos uniformes se pagaban $700 cada uno. Claro. Era un club cerrado que licitaba. O sea, salía más que un traje Armani, más o menos. Claro, pero ¿y cómo termina Ferrocarriles? Con la industria del juicio de abogados que cobraban muy poco dinero, pero no les importaba dentro del ferrocarril, que tenía una organización que juntaba boletos en las estaciones de trenes y cada vez que se producía un accidente agarraban amigos que iban con esos boletos y se presentaban como afectados. Por ejemplo, hubo un choque parecido al de 11 sin víctimas a 1 hora de la tarde que viajaba muy poca gente y 80 tipos se presentaron que tenían capacidades psicológicas alteradas. Le costó $42 millones al Estado ese juicio. Todos fueron en colectivo. Decime qué tipo con 80% de incapacidad psicológica puede viajar en colectivo. Otro juicio, cartonero. Fila de autos, viste esas barreras que no son completas, sino que son de cada mano. Pasa toda la fila de autos, zigzaguea y se lleva el auto por delante del tren que estaba pasando con la barrera baja. Compran el juicio los abogados, por supuesto, en complicidad con el ferrocarril. Fallo, $5 millones al cartonero, que en realidad no era el cartonero de los abogados, porque a raíz del choque quedó con un carácter hosco. Hosco, se había enojado. El juez era Nicosia, no sé si te acordás, que agarraba los expedientes, ponía truchos legales, entonces había un accidentado García asociado con otro expediente García y quedaba en su juzgado. Así quebró el ferrocarril, los sueldos, por ejemplo, se terminaron pagando sorpresivamente. Le decían al empleado, mañana cobran en tal banco. Y allí iban a cobrar el sueldo. Al otro mes era otro banco para que no lo embargaran. Pedro Truco era ministro de Servicios Públicos y un día va a Ferrocarril, porque lo llama urgencia. El interventor estaba llorando, pero no es un término exagerado, lloraba porque le habían llevado embargado todas las mesas y las sillas del directorio. Ferrocarril era eso.
hubo juicio de 120 millones, Ferrocarril fue eso en manos del Estado. Te cuento yo una anécdota de los teléfonos. ¿Por qué tenemos teléfonos privados? La telefonía, las telecomunicaciones son privadas en todo el mundo. Prácticamente el Estado no puede invertir en eso. Cuando eran estatales, que nunca andaban, que tardabas a veces 10 años en que te pusieran una línea. Yo recuerdo que mi primer departamento valía $15.000, $5.000 eran del teléfono. Claro. $5.000 era lo que costaba una línea. Porque fíjate qué interesante, que no es que los empresarios aman las privatizaciones, no es tan así. Yo recuerdo que Siemens, la empresa alemana que abastecía, digamos, le prestaba el verdadero servicio, la telefonía no la daba Entel, la daba Siemens, le cobraba al Estado una línea $1.200. Y vino el presidente de Siemens a la Argentina en la época de Alfonsín, cuando apareció Terraño con su plan de privatizar Entel para que funcione y no pierda tanta plata y para que los argentinos tengan comunicaciones, y dijo, no, Argentina no puede privatizar sus teléfonos. Bueno, por supuesto que pudo. La diferencia era que los $1.200 que le cobraba Siemens por una línea al Estado argentino, se los pagaba a Telefónica de España en España, se los cobraba, perdón, a Telefónica de España en España, $400. A partir del día 1 de la privatización, Siemens le empezó a cobrar a Telefónica en Argentina $400. O sea, pagamos a partir de ese momento los argentinos la tercera parte. ¿Por qué? ¿Porque Siemens le tenía bronca al Estado? No, porque en realidad Entel también estaba privatizada. Privatizada por los funcionarios que se quedaban con la diferencia junto con Siemens y los sindicatos que hacían sus negocios con las privatizadas, con el servicio, etc. Así que el caso de las telecomunicaciones es una muestra nada más de la ineficacia y de la corrupción del Estado para manejar todo lo que sea servicios. Bueno, ahí vino el mito de que era entregar la soberanía, entregar a las empresas estatales, porque también había un negocio gremial. Fíjate, 120.000 empleados de ferrocarril, ¿cuánto aportaban de obra social o de cuota al sindicato? Fortuna. Cuando se redujo a 20.000 por las privatizaciones, el empleo, Cavallo tuvo que darle una ayuda al sindicato, diciendo, porque se le habían caído bruscamente los aportes. Pero mira todos los negocios que hay. Otro sindicato que tuvo que ayudar fue el de bancarios, porque el bancario iba prendido por convenio en las paritarias con un porcentaje de las tasas de interés que se pagaban por los préstamos. Mirá vos, como las tasas, único en el mundo eso, bueno, es fantástico. Como las tasas de interés en la época de la inflación de Alfonsín eran de 40, 50% mensual, llegó a cobrarse 2% el sindicato diario. Rebosaba en billetes. Rebosaba en billetes. Cuando llegó Menem y pasó a ser 6, 7% anual, el porcentaje de participación del sindicato era ínfimo. Se vino abajo el policlínico bancario y todo. Pero esto es porque no tienen derecho a vivir de la tasa de interés. Después apareció el IVA en las tasas de interés, el seguro de vida, y fíjate hoy lo que es una tasa de interés. Hoy un préstamo personal te sale 36, 37% anual. Sí, la inflación es del 30%. Entonces, mucha gente vive del Estado. Y la gente lo endiosa porque recibe un derrame de eso, un falso derrame, en forma de tarifas políticas, atrasadas, no paga los servicios, tiene mal los servicios. Y un día se encuentra con inflación, y la inflación cree que es un fenómeno ajeno a ese amor por el Estado. Es el producto de ese amor, es el hijo de ese amor la inflación. Entonces hoy, con menos empresas en manos del Estado, tenemos la misma cantidad de empleados que antes de las privatizaciones de Carlos Menem. Pero tenemos otro problema que es más grave. Estamos discutiendo problemas del siglo XXI con elementos del siglo XX. Y doy un ejemplo. Cuando entra China y la India al mundo, entran 600 millones de consumidores de entrada, porque son 600 millones de tipos que empiezan a comer y a consumir. Sí, en total entre los dos son 2.000 millones. Son 2 Estados Unidos que desembarcaron. No, pero estamos hablando de los que consumen, porque no entraron todos. Eran 2 Estados Unidos consumiendo. Pero el petróleo vuela a $150, de 28, vuela el precio del cemento, vuela el precio del trigo, de la soja, todo lo que nos beneficia a nosotros. Pero esos 2 países, ¿qué hicieron para hacer lo que eran? Yo me acuerdo que antes, cuando un país era superpoblado y pobre, tenía destino pobreza. Cuando entró la tecnología, un país superpoblado era un gran mercado interno que podía desarrollarse. A partir de ahí, Deng Xiaoping en China perdona el pasado. A Deng Xiaoping, Mao le había matado un hijo, la Guardia Roja se lo había arrojado por la ventana en una universidad, y él, que era el número 2 de Mao, al que Mao le mandó a hacer un gran ajuste con la hambruna,
después lo exilia en el campo junto con su mujer, lo somete a todas las humillaciones. Cuando cae la banda de los Cuatro, si se produce todo el desastre de la Revolución Cultural China, cuesta 1 millón de muertos desalojar a esos pibes que eran como la cámpora de ahora, que después no se quisieron ir del poder y tuvieron que mandar al ejército a sacarlos, y fue una guerra cruenta. Deng Xiaoping vuelve como el salvador de la patria, pero dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a odiar a Mao? No, lo pone en la plaza central, embalsamado. Mao fue maravilloso, fue revolucionario, y esta es otra etapa del marxismo y aplicó el peor capitalismo que te podés imaginar. Totalmente, más ahora lo reforzó y prácticamente se declararon totalmente capitalistas. La India, que fue el otro país que entra al mundo con 200 millones de consumidores, tenía un problema. Manmohan Singh, que es el actual primer ministro de aquella época, era el caballo, estaba en el Banco Central y después el ministro de Economía, abre la economía. ¿Te imaginas que todas las familias indias, que dueñas de empresas, entre ellas el Tata Group, lo querían matar porque se les rompía el monopolio del mercado interno? Sí. Pero ¿qué ocurre? Tenían universidades con chicos educados con el estilo inglés, un parlamento honesto, tenía una buena industria farmacéutica. Entonces, cuando se abren al mundo, Tata Group empieza a facturar 70, 80 mil millones de dólares, se esparce por el mundo, son los grandes productores de software, de inteligencia, son los grandes auditores, contadores, médicos de Asia, los grandes auditores del FMI vienen de la India por su capacidad intelectual. Y este Manmohan Singh era de la secta de los Sikh. Cuando se divide la India, Bangladesh y Pakistán van para los musulmanes y el resto para los hindúes, y los Sikh quedaron afuera, porque fueron los que asesinaron a Indira Gandhi, que había hecho una matanza de la secta Sikh, y al Mahatma Gandhi. Pero ¿qué pasa? En la India se reconcilia los Sikh con los musulmanes, con los hindúes, y con los intocables, que eran los parias, los que limpiaban los urinales. O sea, era un apartheid religioso que hacía que si vos tocabas a un paria tuvieras que someterte a 7 días de purificación. Bueno, un paria llegó a ser primer ministro de la India. Cuando se produce el milagro indio, en pleno milagro aparece una especie de Kirchner que era Sonia Gandhi, ¿te acordás? Duró 4 días en el poder, se derrumbaron los mercados y llegó la gente a la calle a pedirle que se vaya y que no rompan el modelo que había puesto Manmohan Singh y el actual primer ministro es Manmohan Singh. ¿Qué quiero contar con esto? Que tanto la China como la India, para entrar al mundo, perdonaron su pasado. La Argentina hace todo lo contrario. La Argentina llegó a un mundo privilegiado por estos dos Estados Unidos que desembarcaron y empezó a revisar los años 70, cuando teníamos todo un futuro por delante para aprovecharlo. Empezamos a hacer lo que hacíamos antes. Estatizamos, tomamos empleados públicos, aumentamos el gasto, fomentamos la vagancia. En vez de desembarcar educadores en la pobreza, que es la fábrica de presos, nos transformamos en una fábrica de cárceles. Cada vez construimos más cárceles. Sí, y todo esto... Y ahora viene el saqueo. Todo esto lo vamos a pagar con una inflación que va a ser, para el que venga, es una bomba muy difícil de desactivar. Luis Beldi, sumamente interesante. La vamos a seguir por el tema de las privatizaciones y por qué la opinión pública argentina está tan fijada con esto de el Estado todo, lo puede hacer todo, y sin embargo, delante de los ojos de la gente, el Estado ha fracasado en prácticamente todo lo que ha tocado, y sin embargo la opinión pública sigue endiosándolo. Luis Beldi, muchas gracias, y en el próximo bloque, una encuesta: ¿cómo está la imagen de Cristina? De Capitanich, el hombre que, bueno, empezó bien, empezó mal, no te vayas. La hora de Maquiavelo. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde podés controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Presentó Petrobras.
Hoy estás aquí y yo estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí. Oh, no. Lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más necesito es tu amor. Un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción. Mi buen amor, que no sabe mentir, no sabe medir. La hora de Maquiavelo. Raúl Aragón, bueno, usted ya sabe, el hombre es encuestador, analista político, es un hombre que conoce muy bien a este político. Y porque hay un marco de decisión que se ha logrado en este espacio, que es el espacio de mi gobierno. Estoy expresando mi visión sobre el tema y lo estoy haciendo con la mayor honestidad intelectual y sinceridad. Bueno, cada uno tiene derecho a decir lo que quiera decir. Yo voy a votar el proyecto que pusimos a votación, pero espero que en la Cámara de Diputados este tema se modifique. Eso fue una de las frases de la semana. Raúl, un hombre que conoce muy bien a Miguel Ángel Pichetto, pero también hay que recordar que no grabado, no en televisión, no frente a las cámaras, pero Pichetto ya cuando fue la votación por la polémica reforma judicial, esa tremenda reforma judicial que fue frenada por la Corte Suprema, le dijo a mucha gente en privado, la voto tranquilo porque sé que esto la Corte Suprema lo para, y efectivamente en parte lo paró. Sí, bueno, eso de que lo conozco muy bien al senador Pichetto no es tan así. Lo conozco, es uno de los políticos con los que más hablo. No quiere decir que hable mucho con él, pero sí. En definitiva, ¿cómo se explica esto? Él mismo lo explicó. El problema es un problema de coherencia legislativa. Hay una contradicción entre este artículo del Código Civil y la Ley de Fertilización Asistida. Ese era el punto central. Lo aclaró muy bien. Ahora, ¿por qué vota con el resto del bloque? Bueno, es el presidente del bloque. Sí, sí, lógico. Es el presidente del bloque. Lógico, pero no puede votar en contra de su bloque, es una cuestión de disciplina partidaria. Y además anoche en otro programa de televisión explicó muy bien la cuestión de la disciplina partidaria. Es decir, sin disciplina partidaria no hay gobernabilidad, y eso es cierto, eso es cierto. Sí, claro, pero también la pregunta es si la disciplina partidaria tiene que necesariamente que convertir a la Argentina, que era un Estado que tenía un sistema más o menos liberal y republicano, en una cosa tremenda, ¿no? Bueno, es que la alternativa hubiera sido ser Cobos. Cobos es un traidor, claramente. Pero algunos lo ven a Cobos como un pacificador, técnicamente un hombre que evitó, gracias al no a una medida muy polémica, evitó prácticamente que la Argentina entrara en guerra civil. Técnicamente es un traidor, porque él tiene lo que se llama mandato imperativo. Esto es una cuestión técnica, una cuestión de ciencia política. El mandato del vicepresidente es representar la voluntad política del presidente, no tiene ninguna otra alternativa, porque si no, no lo representa el presidente. Entonces, una de dos, o votaba a favor o renunciaba. Pero no lo que hizo, es decir, y lo que hubiera hecho Pichetto hubiera sido algo parecido, es decir, votar en contra de su propio bloque. Él no puede hacer eso. Hay una cuestión de coherencia de gobernabilidad, ¿no? De todos modos, veremos cómo sigue la historia del Código Civil. En marzo vota diputados, polémico código que cambia varios conceptos de la Argentina que funcionaron desde hace más de 160 años, que pues, por ejemplo, que la propiedad privada es intocable. El nuevo código dice la propiedad privada es intocable. No, el código tiene millones de cosas cuestionables. Hasta que un funcionario dice que es tocable. Y también ahora tenemos la posibilidad de que los funcionarios no sean más juzgados por el Código Civil, sino por la propia justicia del Estado, ¿no? Administrativa, con lo cual
obviamente que los ciudadanos estaremos... Sí, pero después la Corte tiene que opinar sobre Tiene que todo. opinar la Corte, pero hay muchos que dicen que como el autor fundamental no de estas modificaciones, pero el autor fundamental del Código Civil es Lorenzetti, el presidente de la Corte, es poco probable que la Corte falle en contra de su propio presidente. De su propio presidente, ¿no? Pero en fin, veremos qué va a pasar en marzo. Una encuesta de Raúl Aragón, vamos a mostrar el arranque y después seguimos online. Quiero que vean cómo está la imagen de Capitanich. Quiero que empecemos por Capitanich, el hombre que asume de alguna manera el único jefe de gabinete después del famoso Alberto Fernández en la época de Néstor Kirchner. Recordemos que con Cristina Alberto Fernández se fue y después todos los que vinieron, incluyéndolo a Sergio Massa, fueron, digamos, más o menos jefe de gabinete. Sí, la verdad que es el primer jefe de gabinete efectivo que ejerce la jefatura de gabinete siguiendo lo que dice la Constitución y la ley ministerial que hace un jefe de gabinete. Según la reforma del 94 de la Constitución. Ahora, ¿esto es así o esto fue así hasta el episodio de Córdoba? Bueno, ahí son todos ronrones, ¿no? Es decir, él asume muy fuerte, abre el diálogo, da conferencias de prensa o algo parecido. Todos los días responde a la prensa, explica todo lo que le preguntan. O casi todo. Y trata de mantener un diálogo con el resto de los referentes políticos, sea de su partido o sean de otro partido. Lo citó a Macri, se reunió con Macri. Pero no a Massa. Antes de cortar, quiero que vayamos a ver el resultado de cómo está Jorge Milton Capitanich, imagen, positiva 24, neutra 22, negativa 13, y tiene un alto grado de conocimiento. O sea, está más positivo desconocimiento. No, está casi el doble de positivo. El doble de positivo. Ahora, a pesar de todo, bueno, todavía es medio pichón porque tiene un alto grado de desconocimiento. Claro, tiene un alto grado de desconocimiento. Lo que uno supone, la suposición es que cuando se complete el grado de conocimiento la proporción se mantiene igual. Por eso se hace esto, ¿no? Esta encuesta analiza la imagen de Cristina y la imagen de los principales políticos, y usted sabe que nosotros terminamos aquí en Metro y usted se mete en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo y ahí seguimos con esta encuesta de Raúl Aragón sobre cómo está la imagen de los principales políticos y por supuesto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner después de su regreso al poder. Y yo le digo, como siempre, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y también sabe que por radio nos escucha por FM Radio Cultura 97.9 en Buenos Aires, y chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo.